Hermanita, tengo mucho que decirle, y aquí voy, mediante Yahweh que lo guíe todo. Tenía pensado algo, lo voy a hacer, si Yahweh lo permite, pero no ahora. Ahora es otro el mensaje, y como siempre, él es el que tiene la última palabra, no yo. Vamos a retomar, hermanita, desde el estudio de el ave fénix y el Mesías, la restauración, la renovación. Vamos a retomar desde las cenizas, literalmente. Y desde ahí levantarnos y comenzar a hacer conexiones, ¿ya? Les voy a hacer unos alcances, hermanita, para que vean cómo hay una tremenda relación entre la representación de esta ave, que para mí, y lo creo, existe, y hay un significado muy profundo conectado a Mashiach, y cómo la ceniza ha sido también un elemento utilizado mucho, no solo en la cultura hebrea, sino que en culturas antiguas que comprendían que había misterios en este polvo que eventualmente podría ser renovado o a partir de ahí renacer algo, ya en este caso el ser humano. La ceniza, hermanita, la connotación de la ceniza tiene que ver con los restos de algo, ¿verdad? Se asocia a la muerte, también representa humillación. Entonces, muchas veces nosotros vamos a ver en la escritura personas que se echan ceniza como símbolo de humillación, ¿verdad? Porque representa algo mortal, los restos, lo que queda, residuo. Entonces, la relación entre el ave fénix y toda la cultura hebrea, y no solo hebrea, sino que de otras tribus antiguas, está muy ligada, hermana, porque se entiende, hermanas y hermanos, porque el mensaje es para todos. Aprovecho de decirlo porque por ahí me comentaron, me dijeron, hermano, ¿por qué se dirige tanto a las hermanas? Bueno, les comento que el mensaje es tanto para las hermanas, para los hermanos, para todos, solo que estoy en un grupo donde hay puras hijas de Yahweh. Sigo, hermanitas. Entonces, hermanitas, hermanitos, te les decía que las cenizas tienen que ver con los restos de algo, ¿verdad? Con lo que quedó, con lo que murió, pero que potencialmente en la representación de este ave fénix puede resurgir. ¿Ya? Para muchos este símbolo satánico, pero como vamos a ver en el estudio del nombre que se viene, simplemente es otra simbología en la que los poderosos de este mundo se apropian de ciertas cosas y distorsionan los símbolos plasmados en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí retomamos porque hubieron muchos hermanitas de los antiguos que fueron probados por fuego, fueron humillados, y a eso se le conoce como mártires. ¿Ya? El concepto de mártir en nuestra mente viene desde el catolicismo y tiene también una barrera. Vamos a sacar esa barrera, ya vamos a sacar esa barrera impuesta. Hay que entender que hubieron personas que llegaron a un nivel, hermanas, de conciencia, un nivel de ser apartados, una fortaleza mental tan grande que se les llamó mártir, hermano. O sea, ¿a qué nivel llegaron estas personas antiguas por medio del testimonio del Mashiach? Luego, como les digo, de lo que salió de Mashiach y lo que estas personas comenzaron a engendrar en otros, por ejemplo, como lo dice Pablo. Entonces, hermanita, como tenemos que ir al significado de las cosas, más que quedarnos solamente con la palabra y vincularlo con algo que en nuestra mente puede ser negativo, en este caso el catolicismo por la idolatría, leamos lo que significa. Ya la palabra mártir, persona que sufre o muere por defender sus ideales o su religión. Persona que padece sufrimiento, injusticia, privación o por alguien o por algo, especialmente si los padece con resignación. O sea, la palabra mártir aplica a todos aquellos apartados que recibieron palabra de Mashiach, la sana enseñanza, que llegaron a ser encarcelados, torturados, quemados, etcétera, ¿ya? Por defender sus ideales, por no ser doblegados. Eso es un mártir, ¿ya? Eso es un mártir. Esta palabra, este concepto de mártir, aplica a muchos de los discípulos de los talmidín y de aquellos que salieron de esta camada, ¿verdad? Y que se fueron engendrando uno a otro hasta llegar a nosotros, probablemente
los últimos que salimos de esa gran producción, ¿ya? Porque lo que salió de ese tremendo árbol que fue Yahshua fue una tremenda producción, muchos frutos, ¿ya? Antes de compartirle esta información, hermanita, les voy a leer Primera de Corintios. Se los leí ayer, pero lo vamos a volver a leer, hermanas, hermanos, a todos los que escuchen, para que entiendan la mentalidad de los antiguos y el nivel de compromiso que tenían con tal de salvar un alma, ¿ya? ¿Cuál era ese nivel que lograron los antiguos que los llevó a tener un nombre? O sea, cuando se hablaba de Pablo, cuando se hablaba de Pedro, cuando se hablaba de Tomás, de Felipe, las personas ya sabían quiénes eran ellos. O sea, ellos se ganaron un nombre, una reputación en el reino, hermana, ¿ya? O sea, el día de mañana, ya bueno, está preparando para cuando llegue nuestra corona, ¿verdad? Que la estamos ganando a pulso. Los nombres de nosotros, hermanos, van a ser identificados en el reino de las tinieblas y en el de la luz. Conocen perfectamente lo que está haciendo cada uno de ustedes, su labor en el cuerpo. Aquí ya estamos en la etapa en la que todos estamos jugando, estamos siendo partícipes de este, en el fondo, partido, llamémoslo así. Ya no estamos en la banca, estamos ya siendo obreros, como les he dicho, y en este camino es en el que nos vamos a perfeccionar. Por lo tanto, en este camino, cada uno de nosotros va a empezar a recibir un nombre, ya, así como los antiguos, y se nos conoce ya. Por sus frutos los conoceréis. Nadie va a poder decir, en el fondo, lo contrario, porque se nos va a conocer, se nos va a reconocer, ¿ya? Y lo que va a pasar es que el enemigo se va a levantar y va a tratar de ensuciar lo que Yahweh restauró, que somos nosotros. Nosotros representamos esa ceniza, representamos el resto de esa muerte, esa humillación. Estábamos en ese estado, pero no por siempre, hermana. Él nos está llamando a resurgir de ahí. Por eso el simbolismo del ave fénix es poderoso. Y si ustedes creen que le queda mucho mejor a un mentiroso, ¿ya? A un poderoso de este tiempo, y no a nuestro Mashiach, cada una tome su decisión. Entonces, así como un hermanito me decía, pero yo tenía entendido que el ave fénix es satánica porque lo utilizan lo representan con el diablo. Eso es lo que quieren colocar en tu mente. O sea, todas las representaciones tremendas que hay de muerte, de renovación, no tienen nada que ver con estos personajes, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vivían? Se lo hablé ayer, lo tomo ahora un poco para que entremos ya directo a lo que les quiero compartir. Entonces, hermanitas, acá les voy a leer, como les decía, les vuelvo a leer una pincelada para que entiendan la mente de los antiguos. 1 Corintios 9. Dice, Pablo les dice, no soy apóstol, dice, no soy libre, le empieza a preguntar, no he visto a Yahshua, mi Adón, nuestro Adón, no sois vosotros mi obra en el Adón. O sea, si para otros no soy apóstol, porque claro, lo que les decía ayer, les comentaba, muchos lo ningunearon, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en Yahshua, en el Adón. Esa era la forma de ver las cosas, la perspectiva de lo antiguo, o sea, trabajar con tal de engendrar nuevas criaturas hechas a imagen y semejanza del postrer Adán. Esa era la meta, ese era su objetivo. Nada los desviaba de ahí, nada. Ninguna enemistad, ninguna rencilla, ninguna cosa maligna. Su mente estaba focalizado 100% en lograr esto. ¿Ya? Ese era el objetivo. Entonces, más adelante en el 3 dice, 1 Corintios 9, en el 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Kefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley?
Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, miren lo que dice, o sea, empieza a decir un montón de cosas que dentro de la lógica en la carne incluso son permitidas, pero que sin embargo, más adelante en el 15 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mashiach, a la palabra, o sea, a todo este trabajo, o sea, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Adón a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. O sea, él es tan directo, crudo en lo que dice, que existen muchas cosas que como hombre se están permitidas, pero cada uno en el fondo escoge qué camino seguir. Y que si es necesario restarse de ciertas cosas en lo que es la carne, ¿ya? En lo que son las cosas que nosotros hacemos como seres humanos, los antiguos lo hicieron. Entonces, los que anuncian esta palabra, este evangelio, que vivan de él. Finalmente, hermana, ese es el nivel mínimo o básico que alcanzaron los antiguos. Ya vivir netamente de la palabra, de lo que se anuncia. Continúa y dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria, dice. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio, dice. Bueno, esta es más o menos para que nosotros podamos ir entendiendo el nivel de compromiso que alcanzaron los antiguos y que estamos llamados también a alcanzar para poder resistir lo que viene, ¿ya? Ahora, así como de Pablo salieron nuevos frutos, ¿verdad? Nuevas semillas que fueron creciendo, se transformaron en árboles, esos árboles dieron fruto y así sucesivamente hasta nosotros que partimos siendo una semillita plantada, ¿verdad? Empezamos a crecer, a fortalecernos. Llega el momento en que empezamos a dar frutos y esos frutos son buenos y visibles. Entonces, así como Clemente fue un servidor también, trabajó con Pablo, hay otro personaje, hermanitas, hay otro personaje importante llamado Policarpo de Esmirna, ¿ya? Así como la Quejilá. Policarpo de Esmirna. ¿Quién fue Policarpo de Esmirna? Dice, fue un obispo y mártir de la iglesia primitiva. O sea, ¿qué es lo que dijimos que era un mártir? Una persona que muere por defender sus ideales. Una persona que padece sufrimiento, injusticia, privaciones por alguien o por algo, especialmente si los padece con resignación. O sea, ese tipo de persona, ese tipo de ser humano era, así como lo fueron los antiguos, como Pablo, como Esteban, ese tipo de persona fue Policarpo. Acá continúa, hermanita. Entonces, Policarpo fue un discípulo de Juan y considerado uno de los tres principales junto a Clemente e Ignacio de Antioquía. Entonces, todo está conectado. Anteriormente hablamos de Clemente y de cierta forma estamos dando testimonio de lo que él recibió de mano de primera fuente de Pablo. Estamos tomando lo que pasó con Clemente, ahora estamos tomando lo que pasó con otro importante que salió de toda esta camada, de toda esta producción de tremendos árboles, ¿verdad? De pilares. Así están llamados, pilares dentro de esta estructura, ¿verdad? De este cuerpo. Ellos son pilares, por eso el nombre de los talmidín está escrito en la ciudad y son pilares y ellos juzgan a las tribus, ya no son cualquiera. Llegaron a obtener, hermanas, un nivel demasiado elevado. O sea, ese es el ejemplo que tenemos más cercano. Entonces, Policarpo de Esmirna sale de Juan, ¿ya?
llamémoslo de esa forma, sale de esa cosecha buena. Estamos viendo el ejemplo de los antiguos y estamos viendo el nivel que alcanzaron los antiguos, que estamos llamados a alcanzar el mismo nivel. No somos mediocres en el reino, sino que tomamos el ejemplo de los hombres, de los obreros del reino que hicieron la diferencia, cercanos a Mashiach, que estamos hablando de lo que salió de primera fuente, y desde ahí lo que se fue desprendiendo hasta llegar a nosotros. Entonces vamos a leer el testimonio, el gran testimonio, hermana, de Policarpo, en el que se puede, hermana, conectar o cabe en el fondo entender que el concepto de lo que es mártir, la persona que es capaz de morir por sus ideales, que es castigada, que sufre, padece, como lo que está escrito, ¿ya? Estamos llamados a sufrir por causa del nombre, y ya vamos a hablar del nombre y lo que representa. Entonces, estos son los ejemplos. Personas que de las cenizas resurgieron y que intentaron también ser destruidos por fuego, pero pasaron cosas. Por eso hay una relación acá directa entre el fénix, la ceniza, el fuego, la renovación, utilizada obviamente y distorsionada por los poderosos de este tiempo. Esta hermanita del testimonio de Policarpo, el apócrifo, lo pueden encontrar en la página web. Vamos a leer el testimonio, ¿ya? Mucha atención, hermanitas, porque a esto estamos llamados. No, Mashiach no espera menos de nosotros. Si nosotros estamos en este camino, este es el nivel, este es el nivel que estamos llamados a alcanzar, para que vean la fortaleza mental, la fortaleza mental que tuvieron o alcanzaron los antiguos, ya, porque para llegar a este nivel de apartado, o como se conoce, de santidad, se necesita una mente muy fuerte, ya, para poder resistir, así como Mashiach, que resistió lo peor, ustedes saben. Mashiach fue el que recibió lo peor, la peor humillación, pero de ahí vinieron otros ejemplos, ¿ya? Otros ejemplos de humillación, de sufrimiento, con tal de defender lo que es importante, hermana, ¿ya? Ya, hermanita, así parte el texto. Así parte el texto, dice: os escribimos, hermanos, un relato de lo que sucedió a los que sufrieron martirio, o sea, fueron encarcelados, fueron torturados, fueron quemados, fueron sus pieles desgarradas por los azotes, sufrieron hambre por causa de el nombre, o sea, por causa de Mashiach y todo lo que conlleva esto, ¿verdad? No lograron en el fondo doblegar su espíritu, hicieron lo que quisieron con el cuerpo, pero mientras torturaban su cuerpo, su espíritu se vivificaba, hermana, crecía el fuego, era como, dame más, no vas a doblegar mi espíritu. O sea, para eso se necesita una fortaleza mental, les repito, muy grande. Entonces sufrieron ese martirio, sufrieron grandemente martirio, ya, con tal de defender lo que sabían que era importante. Dice, y en especial al bienaventurado Policarpo, que puso fin a la persecución, habiendo puesto sobre ella, por así decirlo, el sello de su martirio. Y tuvo, de cierta forma, un sello, una distinción, porque casi todos los sucesos antes mencionados acaecieron para que el Adón, el Señor, pudiera mostrarnos una vez más un ejemplo de martirio que es conforme al Evangelio, porque fue demorándolo para que pudiera ser entregado, como hizo el Adón, con miras a que nosotros también pudiéramos ser imitadores suyos. Siempre se repite el mismo patrón, imitar algo, imitadores de. O sea, en este caso, todos somos imitadores del Mashiach, y lo que hacían bueno los demás, si estaban en Mashiach, era lo mismo, ¿ya? Es como lo que les decía yo hace un tiempo, cuando antiguamente cuando el rey enviaba a un súbdito, un mensajero, hacerle algo al mensajero del rey era hacérselo al rey en persona, porque ese mensajero era una extensión del mensaje de la palabra del rey, y si se le hacía algo a ese mensajero era como hacérselo al rey. Por lo tanto, exactamente lo mismo con los que salieron de Mashiach,
ya los que fueron engendrados a partir de sus sacrificios. Dice, porque fue demorándolo para que pudiera ser entregado, como hizo el Adón, con miras a que nosotros también pudiéramos ser imitadores suyos, no mirando solo a los que nos afecta a nosotros, no mirando solo a lo que nos afecta a nosotros, sino también a lo que afecta a nuestro prójimo. Importante, o sea, otra característica, ya empieza a soltarse el yo, el ego, y empieza a importar y a pesar más lo que le afecta al otro. En la carne el ego pesa, pero en el espíritu comienza a desprenderse algo y la vista, la fuerza y todo se empeña la persona en salvar a otro, poner la vista en lo que le afecta a nuestro prójimo, porque incumbe al amor verdadero y firme no solo desear ser uno salvado, sino también que lo sean los hermanos. Acá continúa, hermanita. Vamos con todo este mensaje muy importante, muy importante. Este texto viene perfecto, me lo compartió una hermanita que está en su proceso de resurgir de la ceniza. Solo ella y ella, el padre y yo sabemos, sabe a quién me refiero y ella sabe que me refiero a ella. En proceso de restauración y se pilla con esta perla, me la comparte en el momento justo, porque esto está todo conectado, hermana. Esto es un gran árbol en el que, como lo hemos hablado muchas veces, estamos interconectados de manera que no vemos, pero que es real. Entonces, las cenizas, el fuego, la renovación, todo está conectado. Acá continúo, dice, benditos y nobles son, pues, todos los martirios que tienen lugar según la voluntad de Yahweh, porque nos corresponde ser muy escrupulosos y asignar a Yahweh el poder sobre todas las cosas. A Él sea la exaltación. Porque ¿quién podría dejar de admirar su nobleza y resistencia paciente y lealtad al Adón, siendo así, que cuando eran desgarrados por los azotes, de modo que el interior de su carne quedaba visible, incluso hasta las venas y arterias de dentro, lo soportaban con paciencia, de modo que los mismos que lo contemplaban tenían compasión y lloraban, en tanto que ellos mismos alcanzaban un grado tal de valor que ninguno de ellos lanzó un grito o un gemido, mostrándonos con ello a todos que en aquella hora los mártires de Mashiach que eran torturados estaban ausentes de la carne. Estaban ausentes de la carne, hermanita, ya no estaban en la carne. Escuchen con atención el nivel que alcanzaron los antiguos. Lo vuelvo a repetir, dice, en tanto que ellos mismos alcanzaban un grado tal de valor que ninguno de ellos lanzó un grito o un gemido, mostrándonos con ello a todos que en aquella hora los mártires de Mashiach que eran torturados estaban ausentes de la carne, o mejor dicho, que el Adón, el Señor, estaba presente y en comunión con ellos. O sea, voy a hacer una pausa acá. El desprendimiento de la carne, la ausencia de estar en la carne, no es que ya se había transformado en un abrir y cerrar de ojos, no. Aún estando en este estado de humillación, la presencia de Mashiach en ellos y en comunión con ellos hacía que no fuera como si no estaba pasando nada. O sea, habían obtenido y alcanzado la comunión, la fusión con la mente del Mashiach, que ya en la carne no había padecimiento, pero el espíritu, el Ruach, estaba prendido como fuego. Ese nivel, hermana, alcanzaron los antiguos. Les repito, mostrándonos con ellos a todos que en aquella hora los mártires de Mashiach que eran torturados estaban ausentes de la carne, o mejor dicho, que el Adón estaba presente y en comunión con ellos,
y prestando atención a la gracia de Mashiach, despreciaban las torturas del mundo, comprando el coste o al coste de una hora el ser librados de un castigo eterno. Y hallaron que el fuego de sus inhumanos verdugos era frío. Tremendo, hermana. Y hallaron que el fuego de sus inhumanos verdugos era frío. O sea, las que estén en la sintonía del reino van a comprender lo importante de lo que les estoy compartiendo. Voy a continuar acá, dice, retomo. Y hallaron que el fuego de sus inhumanos verdugos era frío. O sea, imagínense, hermanas. O sea, ya les resbalaban los ataques en la carne, ya el enemigo no podía, no tenía nada contra ellos. Nada que pudieran utilizar para doblegarlos. Absolutamente nada. Porque tenían puestos los ojos en el hecho de ser librados del fuego eterno que nunca se apaga, en tanto que los ojos de sus corazones contemplaban las buenas cosas que están reservadas para aquellos que soportan con paciencia cosas que no oyó ningún oído o ha visto ojo alguno y que nunca han entrado en el corazón del hombre, pero que les fueron mostradas a ellos porque ya no eran hombres, sino ángeles. Imagínense, hermano, o sea, lo mismo que pasaba con Pablo. El apócrifo de Tecla describe que ya Pablo a veces parecía hombre, a veces ángel. Moché cuando estaba en la presencia de Yahweh, cuando bajaba ya los que lo veían no podían resistir la luz porque ya se empezó a impregnar ya de la presencia de Yahweh, la presencia de nuestro Padre, y ya visiblemente empezó a ser transformado. Lo mismo, todos los antiguos empezaron a tener esta transformación visible. Entonces, a ese nivel ya no eran simples mortales, hermanas, ¿ya? Y continúa y dice, y de la misma manera también los que fueron condenados a las fieras soportaron castigos espantosos, ya que les hicieron echar sobre conchas aguzadas y sufrir otras formas de torturas diversas, para que el diablo pudiera conseguir que se retractaran, de ser posible, por la persistencia del castigo, pues el diablo intentó muchas añagazas contra ellos. Reflexiono sobre esto último, hermana. El texto es notable de por sí, el testimonio es grande, pero voy a repetir esto. Dice, todo lo que el sufrimiento, toda la tortura, para que el diablo pudiera conseguir que se retractaran, o sea, salir de ese nivel, retractarse de lo que habían logrado, de todo lo que se apartaron ellos, de su testimonio, del mensaje, hermana, pero no pudieron, con todo lo que hizo, no pudo doblegar a hermanos como Clemente, ¿verdad? A hermanos como Policarpo. Ya no había, el enemigo no tenía armas para poder doblegar su espíritu. La carne la podía desgarrar, pero su espíritu ya estaba con el que tenía que estar, ya no había manera. Entonces, a eso, hermanas, vamos a sumar justamente lo que nos comparte Gloris, porque aquí estamos hablando, y de hecho se lo adelanto, lo más probable es que con toda esta nueva etapa, el canal comience a sufrir un filtro muy grande, porque solo los que comprenden lo que le estoy compartiendo son los que van a seguir el canal, los que van a valorar esta nueva etapa, porque ya están en un nuevo nivel de entendimiento y saben perfectamente cuál es el camino a seguir. No hay forma en el fondo de confundirse en esto. El testimonio está por toda la Torá, todo lo que hicieron los antiguos, y este fue el camino que ellos siguieron. Entonces, como dice, y como cita Gloris, dice, sabiduría procedente del espíritu, del Ruach, ¿verdad? No alcanzo a ver
el texto, pero mediten en estas palabras, hermano. No, ni siquiera necesito nombrárselo porque ya conocen, muchas van a reconocer de dónde viene. Ya, hermanita, ya eso pasa a otro, ¿cómo decirlo? Algo secundario. Cuando uno profesa algo, tenemos que tener la capacidad de discernir, por más que, de qué viene esto? ¿De qué texto es? Nosotros discernimos lo que se está expresando en el espíritu. Entonces, como no alcanzo a ver, no le quita peso a lo que voy a leerle. Dice, sabiduría procedente del espíritu. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Elohim, una sabiduría que ha estado escondida y que Elohim había destinado para nuestra gloria, nuestra exaltación desde la eternidad. Esto es precisamente de lo que hablamos. No son las palabras que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, el Ruach HaKodesh. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu, el que no tiene el Ruach, no acepta lo que procede del Ruach, del Espíritu de Elohim, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? Y acá continúa. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Eso estamos haciendo. Estamos realmente en el camino, hermanita. Estamos realmente en la sana enseñanza, lo que experimentaron los antiguos, sin, sin ninguna distorsión, sin ninguna mezcla de conocimiento. La sana y pura enseñanza. Acá continúo, hermanita. Acá continúo. Gracias por el complemento, hermanita Gloris. Vuelvo a repetir, este mensaje no es solamente para las hermanas de Hijas de Yahweh, que es al grupo que me estoy dirigiendo, que Yahweh ha puesto y que agradezco nuevamente y siempre por haberlas levantado, ¿verdad? Porque son de bendición, sino para todos los hermanos que están en las distintas quejilá, en las distintas, todos los manojos que están dispersos en todas partes del mundo, que comprenden realmente cuál es el verdadero camino y la senda antigua, que están maduros ya. Para ellos es este mensaje. Comprendo y ya sé que el canal va a disminuir, pero el colador es necesario porque se van a quedar los que realmente están fuertes, los obreros en el reino, los que realmente están comprometidos. ¿Ya? Acá continúo, dice, ahora bien, el glorioso Policarpo, al principio, cuando lo oyó, lejos de desanimarse, tenía deseos de permanecer en la ciudad, dice. Pero la mayoría le persuadieron a que se retirara. Así que se retiró a una casa de campo, no lejos de la ciudad. Y allí se quedó con unos pocos compañeros, no haciendo otra cosa, no haciendo otra cosa, noche y día, que orar por todos los hombres y por las iglesias, las quejilá, por todo el mundo, porque esta era su costumbre constante. Y mientras estaba orando tuvo una visión 3 días antes de su captura y vio que su almohada estaba ardiendo. Y se volvió y dijo a los que estaban con él, es menester que sea quemado vivo. O sea, la costumbre de él y de, y de otros como él era estar constantemente pidiendo por los grupos de todo el mundo, porque así como hay un grupo acá, hay muchos grupos. Y en oración intercedía día y noche, día y noche, día y noche, constante intercesión, misericordia, verdad, mansedumbre,
Ajabá, fe. Se requieren muchas de estas cosas, hermanos, para poder lograr ese nivel. Dominio propio, templanza, o sea, esto es el ejercicio de los sentidos, el ejercicio de los apartados de todas las épocas. Y él tuvo una visión, el ser quemado, el fuego nuevamente aparece, ¿verdad? Acá continúa, hermanitas, hermanitos, todos los que estén escuchando. Seguían la amenaza a Policarpo, ante lo cual el procónsul dijo: tengo fieras aquí y te echaré a ellas, como no te retractes. Pero él dijo: que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no nos es permitido. Pero es noble el cambiar de lo perverso a lo justo. Entonces le dijo: haré que ardas con fuego si desprecias las fieras, como no te arrepientas, dice. Pero Policarpo dijo: tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. ¿Qué es lo que sucede? Ya no había forma de doblegar a este hombre, a este hermano en la fe. No había forma. Entonces comenzaron a preparar el fuego, hermanita. Eso es lo que pasó. A traer leña, todos con la misma furia que prepararon también para Mashiach, preparando todo, urdiendo lo más vil. Si se pudiera ocasionar el dolor más fuerte, eso es lo que buscaban. Entonces, cuando empezaron a prepararlo, hermanitas, para el fuego, dice: porque había sido tratado con todo honor toda su vida, Policarpo, incluso antes de que le salieran las canas. O sea, ya de joven él venía mostrando algo distinto y el respeto obviamente continuó, y las canas representan sabiduría y muchas otras cosas, ¿verdad? Como lo que hemos hablado. Pero antes él ya venía mostrando honor a lo largo de su vida. Dice: al punto, los instrumentos que estaban preparados para la hoguera fueron colocados a su alrededor. Y como iban también a clavarle a la estaca, él dijo: dejadme como estoy, puesto que él me ha concedido que pueda resistir el fuego. También me concederá que pueda permanecer inmóvil en la hoguera, sin tener que ser sujetado por los clavos. Hermana, lo mismo, muerte de Mashiach. Muchos después murieron en circunstancias muy similares. Y así como Daniel en el horno, nada lo tocó, nada. Ya a Policarpo se le había dicho: no temas, nada te va a tocar, ¿ya? Y ni siquiera necesitas ser sujetado por los clavos. Se le concedió permanecer inmóvil en la hoguera. Y él estaba dispuesto, hermana. Acá continúa, hermanitas, atentas al clamor de un hermano en la fe, de un ejemplo, ¿verdad? Dejado como los antiguos, así como Clemente dio su testimonio. Hubieron muchos hombres, hermana. Nosotros conocemos a los 12, pero de los 12 salieron multitud de mujeres, de hombres, valientes, consagrados. Les leo esto, hermanitas, porque hacia allá debe apuntar realmente nuestra mente. Estos son los ejemplos que nosotros debemos seguir. Esto es a lo que a nosotros debemos aspirar. Este es el tipo de fe poderosa que debemos adquirir, el tipo de mente, hermana, que debemos trabajar. Por eso les leo este relato. Y viene justo en el momento, muy simbólico como se dio todo, muy simbólico, viene de nuestro Padre. Acá continúo. Esto es lo que pasa y este es el clamor de Policarpo. Dice: y ellos no le clavaron, pero le amarraron. Entonces él, colocando las manos detrás y amarrado a la estaca como un noble cordero del gran rebaño, para hacer como una ofrenda, un holocausto preparado y aceptable a Elohim,
mirando al cielo, dijo: Oh Elohim Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Yahshua, el Mashiach, por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti, el Elohim de los Malak, de los ángeles y poderes y de toda creación y de toda la raza de los justos que viven en tu presencia. Te bendigo porque me has concedido este día y hora para que pueda recibir una porción entre el número de los mártires en la copa de tu Mashiach, en la resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Tremendo, hermana. Estos textos son tremendos. Continúo. Que pueda ser recibido con ellos en tu presencia este día como un sacrificio rico y aceptable que tú has preparado y revelado de antemano y has realizado, tú que eres el Elohim fiel y verdadero. Por esta causa, sí, y por todas las cosas te exalto y bendigo y glorifico por medio del sumo sacerdote eterno y celestial, Yahshua Hamashiach, tu Hijo amado, por medio del cual, con él y el Ruach HaKodesh, sea gloria ahora y siempre y por todos los siglos. Que así sea. Y cuando hubo ofrecido esa confirmación, el Omein, ¿qué es lo que pasó? Acá continúa, hermanitas, dice: y cuando hubo ofrecido el Omein y terminado su oración, su exaltación, su tefilá, el verdugo encendió el fuego. Y cuando surgió la llama poderosa, todos los que pudimos verlo, contemplamos un portento, sí, y fuimos preservados para que pudiéramos referir al resto lo que había sucedido. O sea, todos dan testimonio los unos de los otros atestiguaron de este momento, y lo que vieron fue el fuego, dice, formando la apariencia de una bóveda, como la bóveda celeste, hermana, como la vela de un navío llenada por el viento, formó una pared alrededor del cuerpo del mártir y estaba allí en medio, no como carne quemándose, sino como un lejem en el horno, un pan en el horno, o como oro y plata refinados en un horno, porque percibimos un olor fragante como si desprendiera olor de incienso o de algún bálsamo precioso. Así que, finalmente, los impíos, viendo que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego, ordenaron al verdugo que fuera y le apuñalara con una daga. Y cuando lo hubo hecho, salió una paloma y una cantidad de sangre tal que extinguió el fuego. Y toda la multitud se maravilló de que hubiera una diferencia tan grande entre los incrédulos y los elegidos. O sea, todos presenciaron los dos opuestos, los dos polos totalmente contrarios, los incrédulos y los elegidos. O sea, no había comparación. Se sabía perfectamente quién era trigo, quién era cizaña. Una diferencia abismal que nadie podía en el fondo confundirse. Era evidente, hermana, se manifestó ya de una manera muy grande. Entonces, acá continúo, dice: en el número de estos estaba este hombre, el glorioso mártir Policarpo, que fue un maestro apostólico profético en nuestros propios días, ¿ya? Un obispo de la iglesia que está en Esmirna, una de las 7 iglesias. ¿Ya? Estos personajes, cuando nosotros leemos de todas estas iglesias que representan también unidas, representan lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos bueno en su totalidad. Cada una tiene defectos, virtudes. Dentro de estas iglesias que eran cuerpos, ¿verdad? Formados por miembros como Policarpo, él pertenecía a Esmirna, porque cada palabra que pronunció su boca se cumplió o bien se cumplirá. Cada palabra, hermana, el testimonio.
prácticamente murió imagen de espejo como lo hizo Mashiach. Y así muchos también sufrieron exactamente lo mismo, porque Mashiach, hermanita, representa aquel hijo que logró revertir en el fondo todo lo que tiene que ver con esta realidad a partir de una renovación de lo interior, pero por causa de esa evidente transformación, el mundo va a comenzar a odiar al prototipo que representa Mashiach, pero ese prototipo en el fondo es una profecía que se proyecta en nosotros. Nosotros nos vamos a convertir en Mashiach. Nosotros vamos a sufrir lo que él sufrió, nos van a engañar, nos van a perseguir, nos van a traicionar, lo mismo que él pasó. Exactamente lo mismo que pasaron los antiguos, hermana. Exactamente lo que pasaron los antiguos. Acá continúa, hermanita, atenta a la lectura. Miren lo que pasa ahora. Hermanos, hermanas que están escuchando, que perciben lo importante que hay detrás de estos textos. Dice, pero el maligno, celoso y envidioso, lo que veníamos hablando, o sea, el padre de la envidia, de los celos, de la disensión, de todo lo malo, de todo odio, el maligno, celoso y envidioso, el adversario de la familia de los justos, habiendo visto la grandeza de su martirio y lo intachable de su vida desde el principio, y cómo fue coronado con la corona de la inmortalidad, y hubo ganado un premio que nadie puede desmentir, se las arregló para que ni aun su pobre cuerpo fuera sacado y llevado por nosotros, aunque muchos deseaban hacerlo y tocar su carne apartada, santa, el mismo patrón. Esto es súper importante ir haciendo conexiones. Se repiten patrones. Muere Moshe, un personaje como Moshe, y Satanás quiere reclamar ese cuerpo. Vaya a saber qué es lo que pretende el enemigo con personas que lograron este nivel, hermana. Pasó con Mashiach, pasó con muchos de los antiguos, pasó con Policarpo, y le aseguro que todos aquellos que lograron ese nivel de perfección, en Mashiach, porque en Mashiach es posible la perfección, que nadie les diga lo contrario, Satanás quiere reclamar esos cuerpos. Así dice que hizo salir a Nícetes, el padre de Herodes y hermano de Alce, para rogar al magistrado que no entregara su cuerpo, según se dijo, para que no abandonen al crucificado y empiecen a adorar a este hombre. O sea, súper interesante este texto. ¿Por qué? Porque lo que se daba, hermana, y aquí es donde empieza la distorsión, no culpa del hombre que lo hizo correctamente, sino del humano que empieza en el fondo a idolatrar a un ser humano, ¿ya? ¿Ya? Eso es incorrecto, la adoración al ser humano. Esto es testimonio para nosotros. Nosotros no adoramos a hombres, ¿ya? Sin embargo, en eso se caía mucho. Llegaron a ser hombres tan apartados, hermana, no sé qué palabra utilizar, pero lograron un nivel tal eh, que como todo se cae, Satanás, ustedes saben que distorsiona todo, muchos caían en idolatrarlo. Entonces, por eso dice, para que no abandonasen al crucificado y empiecen a adorar a este hombre, ¿ya? No era la idea, esa no era la idea, pero él era un testimonio. Todos estos textos nos ayudan a entender lo que pasa en la Iglesia Católica, el tema de los mártires, cómo finalmente empiezan a ser algunos incluso colocados por encima del único intercesor que nosotros sabemos, ¿verdad? Que está en Mashiach, todo está en él, no necesitamos intercesor humano, ¿ya? Todo hombre que es levantado es un apoyo para nosotros lograr la meta. Nuestro Padre levanta personas para que otros sean motivados, incentivados para sacar su mejor potencial, pero jamás caer en idolatría, ¿ya? Tremendo texto. Todo esto preparando el camino al estudio del nombre. Se viene el estudio del nombre, pero antes a nuestro Padre le place que continuemos toda la saga de lo que ya iniciamos
el camino de la sana enseñanza comienza con el estudio Envidia, Problema en el Bosque. Ayer, gracias a nuestro Padre, subimos un podcast, El resurgir de las cenizas, ¿verdad? Mashiach y el ave fénix. Y hoy, a partir de esas cenizas, ese fuego, tomamos el ejemplo de otro que quiso ser también sometido y que finalmente, sí, les debo decir, fue quemado, su cuerpo fue quemado. Pero esas cenizas, hermana, quiero que entiendan que de esas cenizas que quedaron ahí, el testimonio que representan esas cenizas, cuántas larvas que representan esta ave fénix van a nacer, hermana. O sea, muere uno, pero su testimonio da pie a que renazcan un montón de otras personas. Son testimonios tan poderosos que jamás van a querer que entendamos. Y obviamente no a muchos les gusta esta parte de la sabiduría, porque prefieren otra, ¿ya? Prefieren otra, pero este es el camino, hermanita, que siguieron los antiguos. Hay que tomar de acá, hay mucho, mucho que reflexionar, muchas conexiones. Entonces, eso, hermanitas, como ayer hablamos del ave fénix, hablamos de la ceniza, este tema venía perfecto. Y no por casualidad, el otro, el otro respetado y conocido servidor de Mashiach, Clemente, también ligado directamente a Policarpo. Hay conexiones importantes acá, hay conexiones. Uno que nace, uno que sale de Pablo, otro que sale de Juan, y son ejemplos, ya son ejemplos, son hombres, testimonios que hay que respetar. Obviamente siempre Satanás distorsiona, el adversario distorsiona las cosas, muchos de ellos comenzaron a ser adorados, pero hay que entender el porqué, el nivel que alcanzaron ellos. No se justifica, obviamente, nosotros no caemos en eso, sacamos lo bueno, lo importante, pero uno logra comprender cómo Satanás astutamente lo hace caer en idolatría y el trabajo, porque quiere deshonrar el trabajo de estas personas, ¿ya? Trabajo arduo, su testimonio. Entonces, finalmente, efectivamente, bueno, muere antes, pero su cuerpo es quemado, ¿ya? Eso es lo que pasa, muere antes, pero su cuerpo, sus restos son quemados y lo que describe el texto es que los que fueron testigos de eso recogieron esos huesos. Ya hay misterio en los huesos, porque a partir de los huesos empieza también un misterio importante en la resurrección. ¿Ya? Entonces quedan como testimonio esos huesos. El enemigo hizo lo imposible por querer robar ese cuerpo, ¿verdad? Y sus restos, pero lo que pasó fue que fue quemado, así como un ave fénix, y de sus huesos en el fondo quedan como testimonio para las generaciones futuras. ¿Ya? En algún momento vamos a poder hablar de eso, los huesos, lo que representan, y eso, hermanita, entender que es posible lograr un nivel tal, eh, es a lo que tenemos que aspirar. ¿Ya? Se entiende que la vara está muy alta, pero si no somos capaces de tener y de comprender a lo que se refería Mashiach cuando les decía, o sea, si no dejáis todo, absolutamente todo, no sois dignos de mí. Eso es lo básico. Si no sois capaces de renunciar a toda tu linaje, a tu familia terrena, no sois dignos de mí. Entonces, como requisito básico, no, hay cosas que nosotros no entendemos porque no las experimentamos. Ahora las estamos experimentando, ¿ya? Entonces, que nuestro Padre guíe todo para el estudio del nombre. Entre medio no sé si va a salir algo, si a él le place, se los voy a compartir, que va conectado a la sana enseñanza, pero pronto también espero grabar eso. Vamos a seguir tomando del tema del ave fénix, vamos a seguir ahí, lo tomamos del podcast de ayer, lo conectamos con esto, y en el tema del nombre vamos a volver a hacer una conexión porque vamos a hablar de la imitación del enemigo, la usurpación de los símbolos. No voy a darle una cátedra de simbología, sino que vamos a repasar cosas que ya están en el canal, pero sé que no las recuerdan. Vamos a dar un leve repaso
y hablar un poquito más. Y el estudio del nombre se va a centrar en dos cosas, que se las voy a mencionar cuando comience, ¿ya? Sí, vamos a tocar un poquito el tema de la distorsión, del robo de identidad, y otras cosas que les voy a mencionar en el estudio, ya antes de comenzarlo. Sí, pretendo grabarlo pronto, o sea, agradecer a nuestro Padre por la palabra que nos da, por este mensaje, guárdenlo, hermana. Esto todo es comprobable, es cosa de hacer un par de conexiones y van a ver que estos ejemplos están en la escritura. Existe, claro, un nivel de crudeza acá, necesario quizás para poder comprender el nivel de fortaleza, como les digo, a nivel mental, en el que prácticamente ya los antiguos le decían al enemigo: haz lo que quieras, pero no vas a ganar mi alma. Ya no hay forma de doblegar mi espíritu. A ese nivel llegaron, o sea, dáñame en la carne y dame más, y como me acordé de algo que hablábamos con otro hermano, o sea, échale, me decía un hermanito mexicano, échale nomás, así como, ya no importaba, o sea, el calor del fuego esa persona perversa estaba propiciando ahí hacia Policarpo, dice que para él era como frío, hermano, o sea, ya, bueno, eso, hermanita, bendiciones, y nos vemos pronto. Ya voy a juntar estos audios, hermanitas y hermanitos. Reitero, estos son mensajes que a Yahweh le place, a nuestro Padre le place que sean por medio de un grupo de puras mujeres, ya, puras mujeres hijas de Yahweh, pero que finalmente el mensaje es para las hijas y los hijos dispersos que ya están comprendiendo el camino de la sana enseñanza sin mezcla de conocimiento aquí, de conocimiento acá, no. Puro, como dice como el texto que citó la hermanita Gloris y que se los leí, y lo vuelvo y termino con esto, que dice: más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Elohim, una sabiduría que ha estado escondida y que Elohim había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Eso, hermanita. Bendiciones.